Mirad bien estas manos. Cada arruga es el mapa de 70 años de vida. Estas manos que en su día tallaban los troncos de roble más duros de un solo golpe, ¿sabéis por qué tiemblan ahora? No es por la vejez. Es por la traición. Me llamo Sebastián Torres. Soy un artesano que ha pasado toda su vida dando forma a la madera en las estrechas calles de Sevilla, perfumadas con aroma a azahar, convirtiendo con paciencia incluso los troncos de roble más duros en elegantes muebles, pero, por desgracia, la vida no es tan dócil como esos árboles, y lo aprendí de la manera más dolorosa. El día que vi a la otra mitad de mi alma, mi compañera de 45 años, María, tumbada en esa maldita habitación de hospital, entre sábanas blancas, como un fantasma pálido. Desde que María se fue, hace ya 3 años, el tiempo no pasa para mí, solo se acumula sobre mí. Cada mañana, cuando me despierto, extiendo la mano hacia el vacío al otro lado de la cama. Toco las sábanas frías y susurro, «Buenos días, mi amor», pero solo oigo el crujir del parqué de nuestra casa como respuesta. La muerte de María no fue repentina, nos abandonó poco a poco. Como se derrite una vela, en sus últimos días, en aquella habitación de hospital, cuando le cogí la mano bajo la luz del sol del atardecer que se colaba por la ventana, ella apretó mi mano con sus dedos débiles y venosos y me susurró su última y Sebastián, dijo, con una voz que parecía el susurro de una hoja seca, yo me voy, pero tú te quedas. No te quedes solo. No te pudras solo en esa casa. Ve con Rafael. Ve con nuestro hijo. Él te quiere, es nuestra vida. Deja tu terquedad, deja tu orgullo, quédate con tu familia. Mientras las lágrimas resbalaban por mis mejillas, le dije. No puedo, María, no puedo vivir en esa casa, quiero quedarme en nuestra casa con tus recuerdos. Pero ella, con sus últimas fuerzas, frunció el ceño y me lanzó esa mirada obstinada que yo conocía. También. Prométemelo, dijo. Promételo, Sebastián. No morirás solo. Y yo, con el dolor de ese momento, dije esa mentira para que la mujer que amaba se fuera en paz. O le di esa promesa que... Entonces creía que no era mentira, te lo prometo, María. Estaré con Rafael. Ahora les pregunto, ¿debe cumplirse el último deseo de un moribundo, aunque sea un infierno para el que queda vivo? ¿O acaso las promesas hechas a veces son el comienzo de la desgracia? El día del funeral, Sevilla parecía estar de luto, el cielo se había cerrado sobre nosotros con un peso plomizo. Después de cubrir la tierra, cuando todos se dispersaron y me quedé solo junto a la tumba, se acercaron a mí Rafael y su esposa Inés. Rafael, mi único hijo, de 45 años, con canas en el pelo. Pero con esa mirada infantil y necesitada de atención en los ojos, me abrazó con los ojos hinchados de llorar. Papá, me dijo, mamá tenía razón. Ya no puedes quedarte en esa casa. Te vienes con nosotros. Tenemos una habitación, tenemos nuestra vida. Tu nieto Mateo te quiere. En ese momento, Inés intervino. Inés. La mujer con la que Rafael se casó hace 10 años. De rostro hermoso, pero en cuya mirada siempre percibí una frialdad, una calculadora frialdad que no logré descifrar. Ese día vestía de negro, llevaba gafas de sol, se cogió de mi brazo y... Con esa voz aterciopelada pero que me ponía los pelos de punta, dijo, por supuesto, Sebastián, papá. Eres un encargo que nos ha dejado María. ¿Qué vas a hacer solo en esa casa tan grande? Nuestra casa es grande, te necesitamos, Mateo necesita un abuelo. En la voz de Inés había un tono de ternura, pero los carpinteros no miran el exterior del árbol, sino a su esencia. Y en ese momento percibí en la voz de Inés, en su esencia, no ternura, sino una obligación, tal vez incluso el susurro de un plan secreto. Ya sabes, esas personas que te sonríen a la cara, pero que detrás de sus ojos esconden un cuchillo. Quizás tú también tengas una Inés en tu vida. Reconoces esa mirada donde quiera que la veas, ¿verdad? Yo la reconocí, pero mi dolor era tan reciente que me callé. Está bien, dije, iré. Ojalá no lo hubiera dicho. Ojalá hubiera echado raíces como un plátano en ese cementerio y no hubiera puesto un pie en esa casa. La mudanza fue rápida. Cerré con llave mi casa, ese templo en el que María había dejado su huella en cada rincón.
Al cerrar la puerta por última vez, mi nariz se llenó del aroma fresco a roble de mi taller y del último aroma a lavanda que María había dejado en la cocina. Cuando una persona abandona su casa, no son las paredes las que sino esos olores. Con unas cuantas maletas y mis herramientas favoritas en la mano, me dirigí a la lujosa pero desalmada urbanización de Rafael. Rafael me recibió en la puerta y me dijo, «Bienvenido, papá, ahora esta es tu casa», dijo. Pero Inés, cuando abrió la puerta, no tenía en su rostro ni rastro de la expresión compasiva que había mostrado en el funeral. Me miraba como si no fuera un invitado, sino una carga aceptada por obligación, un mueble viejo que había que tirar. La habitación que me mostraron era la más pequeña de la casa, daba al norte. No tenía sol y antes la habían utilizado como trastero. Al entrar, me golpeó en la cara ese olor a humedad y naftalina que me hacía llorar la nariz. Antes era un maestro apreciado, pero ahora compartía el mismo destino que la tabla de planchar y la aspiradora estropeada. En la habitación se amontonaban los trastos viejos que Inés no se atrevía a tirar, pero que tampoco quería tener a la vista. «Lo siento, papá», dijo Rafael avergonzado, «las otras habitaciones están llenas, Inés tiene su vestidor y su estudio, por ahora hemos preparado esta, luego la ordenaremos». «No importa, hijo», le dije, «con que tenga un lugar donde dormir me basta». Pero Inés se había quedado en la puerta, con la taza de café en la mano, y murmuró, «De todos modos, ¿cuánto tiempo va a vivir? No va a esperar a un príncipe azul». Rafael no oyó esa frase, porque en ese momento estaba llevando las maletas. Pero yo sí la oí. En ese momento, sentí como si me echaran agua hirviendo por la espalda. Mis viejos oídos no habían perdido su sensibilidad a pesar de los años de ruido en el taller. Me volví y miré a Inés. Nuestras miradas se cruzaron. Ella sonrió. Pero no era una sonrisa, era un desafío. «¿Has dicho algo, hija?», le pregunté, dándole una oportunidad. «No, papá», respondió. «Te he dado la bienvenida, espero que estés cómodo». Las primeras semanas, cuando Rafael estaba en casa por las tardes y los fines de semana, era como estar en un escenario de teatro. Inés, con Rafael a nuestro lado, no paraba de preguntar: «Sebastián, ¿está fresco el té? ¿Es cómoda la almohada?». Y Rafael observaba la escena y se sentía feliz. «Qué suerte tengo, mi mujer y mi padre. Se llevan muy bien». Rafael estaba ciego. Era una ceguera provocada por el amor, la costumbre y tal vez, el deseo de no alterar esa zona de confort. Pero cuando Rafael se iba a trabajar a las 8 de la mañana y se cerraba la puerta, el ambiente de la casa cambiaba de repente. La dulce voz de Inés desaparecía y en su lugar se oía la voz autoritaria, intolerante y cruel de una carcelera. Nuestra primera pelea real tuvo lugar en la mesa del desayuno, durante la segunda semana después de mi mudanza. Rafael se había ido al trabajo. Mi nieto Mateo se preparaba para ir al colegio. Mateo, de 8 años, era un niño callado, introvertido y asustadizo, admiraba a su abuelo, es decir, a mí, pero le tenía tanto miedo a su madre que ni siquiera se atrevía a acercarse a mí para abrazarme. Me senté a la mesa. Inés estaba en la cocina. Me puso delante 2 rebanadas de pan con los bordes secos y un poco de queso, que eran las sobras del abundante desayuno que le había preparado a Rafael. Ni siquiera me sirvió el té. «¿Me traes un té, hija?», le dije amablemente. Inés se apoyó en la encimera, sin soltar el teléfono que tenía en la mano, y me dijo sin mirarme: «Levántate y sírvete tú mismo, Sebastián. Aquí no tienes sirvienta. Ya que te pasas todo el día sentado en casa sin hacer nada, al menos sírvete tú mismo el té». Me quedé sorprendido. María me había tratado como a un príncipe durante 45 años, y yo a ella como a una reina. En nuestra casa, la cortesía era más sagrada que el pan. «¿Por qué me hablas así, Inés?», le dije sin levantar la voz. «¿Qué te he hecho?». Inés dejó el teléfono sobre la mesa con fuerza. Se inclinó hacia mí. Había puro odio en sus ojos. «¿Qué me has hecho?», dijo siseando. «Has invadido nuestras vidas. Has trastocado nuestro orden. Has confundido a Rafael, te has colado aquí diciendo que era el deseo de mi madre.
¿Crees que te queremos? Rafael solo te trajo para no tener remordimientos. Yo, en cambio. Yo solo estoy aguantando. Si no me queréis, me iré, dije. Mi orgullo me dolía más que las rodillas. Me apoyé en la silla, y sin prestar atención al temblor de mis piernas reumáticas, pero sobre todo reuniendo mi orgullo destrozado, intenté levantarme lentamente. Quédate donde estás, dijo Inés. ¿A dónde vas a ir? ¿Vas a quedarte en la calle? Rafael me echará la culpa. No has podido cuidar de mi padre. No, te quedarás aquí. Pero con mis reglas. No andarás por debajo de mis pies. No dirás ni una palabra. Y no sacarás de tu habitación esas viejas ropas que huelen a moho. No quiero que mi casa huela a viejo. Ese día me encerré en mi habitación. En esa pequeña habitación sin ventilación. Apreté la foto de María contra mi pecho y lloré durante horas. ¿Por qué María?, dije. ¿Por qué me hiciste prometer eso? ¿Acaso la soledad era peor que esto? Pero una promesa es una promesa. Me callé para no entristecer a Rafael. Cuando Rafael llegó por la noche, Inés había vuelto a ponerse el traje de ángel. Tu padre estaba un poco cansado hoy, cariño, no salió de su habitación en todo el día. Creo que echa de menos a tu madre, le llevé sopa, pero no comió, dijo. Mentira. No me había traído sopa. Rafael vino a mi habitación y se sentó al borde de mi cama. Papá, dijo, Inés me ha dicho que no has comido. No hagas eso. Mamá se ha ido, sí, pero nosotros estamos aquí. Inés te cuida muy bien, no la entristezcas, ¿vale? La pobre se ocupa de la casa. De Mateo y de ti, está agotada. Miré a los ojos de mi hijo. Esos ojos cansados, esos ojos que querían creer. Estoy bien, hijo, le dije. Solo que no tengo apetito. Si le dijera la verdad. Si le dijera tu mujer me ha dicho que hueles a moho, ¿me creería Rafael? O diría exageras, papá, eres muy susceptible. Tenía miedo. No de perder a mi hijo, ni de que me echaran de casa. Sino de destruir el mundo imaginario de mi hijo. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Las acosadoras preguntas de Inés aumentaron gota a gota, como una tortura de agua. Un día, cuando salí del baño, me gritó, ¿no sabes limpiar lo que ensucias? Lo has dejado todo mojado. Mis baños se están arruinando por culpa de tus manos temblorosas. Otro día, encontré en la basura una pequeña caja de madera tallada que había traído de mi taller y que tenía un gran valor sentimental, para mí. ¿Qué es esto, Inés?, le pregunté al entrar en el salón con la caja en la mano. Basura, respondió mientras miraba la televisión. Es un trozo de madera viejo y lleno de gusanos. Lo tiré. No quiero basura en mi casa. No es basura, dije con voz temblorosa. Se lo hice a María. En nuestro primer aniversario de boda. Dentro tenía su pasador. Inés se rió. Una risa cruel y fría. ¿Guardas la horquilla de una mujer que ya ha muerto? Esto no es un museo, Sebastián. Dijo. Esa caja lo era todo para mí, pero para ella solo era basura. Tienes tú también cosas viejas que nadie entiende, pero que no te atreves a tirar porque te traen muchos recuerdos. Cogí la caja. Me la llevé a mi habitación y la escondí debajo de la almohada. Ahora vivía en casa como un ladrón. Escondía mis cosas y esperaba a que Inés saliera al baño o estuviera hablando por teléfono para ir al baño. Mi único consuelo era Mateo. Cuando llegaba del colegio, si su madre estaba en la cocina, se colaba silenciosamente en mi habitación y se sentaba a mi lado. Abuelo, me decía en voz baja. Cuéntame otra vez esa historia. La de cómo hicisteis esa mesa con mi abuela. Las manitas suaves de Mateo se perdían en mis manos callosas y duras. Me inclinaba hacia su oído y, para que Inés no nos oyera, le susurraba con ese tono de voz que solo nosotros conocíamos, le susurraba el lenguaje de la madera, el poder de la paciencia. Mateo era mi pequeño confidente. Él también le tenía miedo a su
Madre. Un día, le regalé a Mateo un pajarito de madera que había traído de mi taller. El niño lo aceptó con alegría y se lo llevó a su habitación. Por la noche, Inés irrumpió en la habitación. Tenía el pajarito de madera en la mano. ¿Qué es esto?, gritó. ¿No te dije que no le dieras a este niño esos malditos trozos de madera? Se va a contagiar de microbios. Y, delante de mis ojos, tiró al suelo el pájaro que yo había tallado con mis propias manos, la sonrisa de mi nieto, y lo pisoteó con el talón hasta romperlo. No vuelvas a hacerlo, dijo, señalándome con el dedo. No te acerques a mi hijo. No lo convertirás en alguien como tú. Él no será carpintero, será médico, será ingeniero. No se comerá virutas como tú. En ese momento, el Sebastián dócil que llevaba dentro, ese carpintero paciente, se resquebrajó por primera vez. Me levanté. Basta, Inés, le dije. Mi profesión es honorable. Con ese serrín crié a mi hijo, le di estudios. ¿Quién eres tú para menospreciar mi esfuerzo? Inés se sorprendió. No esperaba esa respuesta por mi parte. Pero no dio marcha atrás, al contrario, se volvió aún más agresiva. Se acercó a mí, se plantó delante de mis narices. ¿Sabes quién soy yo?, me susurró. Soy la dueña de esta casa. Soy la esposa de Rafael. Soy la madre de Mateo. Tú solo eres un parásito. Un inútil. Tu esposa murió, tu hijo tuvo que hacerse cargo de ti, eres un anciano inútil. Reza para que esté enamorada de Rafael, porque si no, ya te habría dejado en la puerta de la residencia de ancianos. Cuando Rafael llegó a casa esa noche, Inés estaba llorando otra vez. Tu padre me ha gritado, Rafael, dijo entre sollozos. Solo estaba limpiando la habitación de Mateo, se me echó encima y me dijo, ¿estás celosa de mi nieto? Me asusté, Rafael, pensé que me iba a pegar. Rafael se volvió hacia mí. Había decepción en sus ojos. Papá, dijo. ¿Es eso cierto? ¿Le gritaste a Inés? Hijo, dije, rompió el pájaro de madera. ¿Me insultó? Basta, papá, dijo Rafael, alzando la voz. ¿Has hecho daño a mi mujer por un trozo de madera? Podría estar embarazada, papá, sabes que lo estamos intentando, el estrés está prohibido. ¿Por qué eres tan egoísta? ¿Por qué no puedes ser comprensivo? ¿Egoísta? Yo. Sebastián Torres, marido de María y padre de Rafael, había sido tachado de egoísta. Me callé. Porque si hablaba, perdería a Rafael. Si hablaba, Inés se enfadaría aún más. Fui a mi habitación. Cerré la puerta. Esa noche, en el aire cálido y sofocante de Sevilla, abrí la ventana de mi habitación y miré al cielo. María, dije, estoy cumpliendo mi promesa. Estoy aquí. Pero esto no es un hogar, mi amor. Esto es mi infierno. Y en este infierno vivo con un demonio y un ángel ciego. No sé cuánto podré aguantar. Me tiemblan las manos, María. Ya no puedo sostener la madera. No puedo sostener mi corazón. Me tumbé en la cama, saqué de mi bolsillo el ala rota del pájaro de madera y la apreté en mi mano. El ala del pájaro estaba rota, pero la mía aún no. Inés quería destruirme, me sometiera. Me veía como un anciano inútil y esperaba que muriera por mí mismo. Pero había algo que olvidaba, los carpinteros son pacientes. Podemos sacar una pieza sólida incluso del tronco más podrido. Y yo no moriría sin limpiar la podredumbre de esta casa, sin sacar esas astillas de madera. Esto ya no era una despedida, era una guerra. Una guerra silenciosa, con olor a virutas. Cuando el famoso calor de Sevilla, que te deja sin aliento y derrite el asfalto, apretaba, para mí el verdadero infierno no era el sol de fuera, sino entre las paredes impecables, higiénicas, pero igualmente frías como el hielo de la casa de Rafael, los días ya no eran números en el calendario, sino una lucha por la supervivencia que dependía de los cambios de humor de Inés.
Habían pasado 3 meses desde mi mudanza y, durante ese tiempo, mi estatus en esa casa había pasado de ser el padre invitado a ser el huésped indeseado y, de ahí, a ser un fantasma invisible. Inés había cambiado de táctica, ya no me gritaba abiertamente, no discutía cuando Rafael estaba en casa, sino que me ignoraba, reduciendo mi presencia a la nada y corrompiendo mi alma. Por las mañanas, cuando entraba en la cocina, mientras que sobre la encimera había zumos de naranja recién exprimidos y cruasanes calientes preparados para Rafael y Mateo, ella empujaba delante de mí, al lugar donde me sentaba, la cesta del pan del día anterior, ya duro, y sin siquiera mirarme a la cara. Como si allí no hubiera una persona, sino un gato callejero al que había que alimentar. Un día, antes de irse al trabajo, Rafael preguntó, «Papá, ¿has lavado las camisas? Mañana vas a ir a la iglesia, ¿tienes alguna camisa limpia?» Antes de que yo pudiera responder, Inés intervino. «Claro que sí, cariño, lavo la ropa de tu padre a mano para que no se estropee en la lavadora. Y huele a lavanda», y le dio un beso en la mejilla a Rafael. Cuando se fue, fui a mi habitación. Abrí el armario y vi que mis camisas estaban en la cesta de la ropa sucia, arrugadas y malolientes. No le pregunté a Inés dónde están mis camisas, porque ya sabía la respuesta, se me ha olvidado. Lavarlas, si tanto te apetece, pon agua en la palangana y frótalas tú mismo. Ese día, con mis manos reumáticas de 70 años, lavé mis camisas a escondidas en el baño. Cerré la puerta con llave, para que Inés no me viera, y las extendí sobre la silla de mi habitación para que se secaran, porque si las hubiera colgado en el balcón, me habría dicho, «Estás ensuciando la vista». Esta tortura silenciosa no se limitaba a las tareas domésticas. Inés también envenenaba la relación entre Rafael y yo como una enredadera. Por las tardes, cuando Rafael llegaba a casa, Inés lo recibía en la puerta y le susurraba, «Estás muy cansado, cariño. Tu padre ha estado un poco malhumorado hoy, se ha pasado todo el día quejándose. Creo que está empezando a volverse senil». Rafael, agotado, entraba en el salón, me miraba con recelo y me preguntaba, «Papá, ¿estás bien? ¿Te pasa algo?» Cuando yo respondía, «Estoy bien, hijo, no pasa nada», Rafael cerraba el tema, diciendo, «Inés está preocupada por ti, papá, por favor, ayúdala un poco, no seas tan duro con ella». Yo no podía explicarle a mi propio hijo, en mi propia casa, aunque ya no era mi casa. Porque Inés se me adelantaba, envenenaba mis palabras y se las susurraba al oído a Rafael. En ese ambiente asfixiante, mi único respiro era mi pequeño nieto Mateo. Ese niño, con su corazón inocente, veía la maldad de su madre, pero no se atrevía a decir nada por miedo. Una tarde, Inés dijo, «Estoy a dieta, no voy a cocinar en casa», cerró la cocina con llave, se guardó la llave en el bolsillo y se fue a reunirse con sus amigos. Abrí la puerta. Me rugía el estómago. Era diabético, me había puesto la insulina, pero no tenía nada que comer. Estaba sentado en la habitación, tratando de beber agua con mis manos temblorosas, cuando la puerta se abrió con un chirrido. Mateo entró. Ni siquiera se había quitado el uniforme del colegio. Llevaba en la mano medio sándwich envuelto en un pañuelo. Y una manzana. «Abuelo», me dijo en voz baja, «no me lo he comido en el colegio. Te lo he guardado. Mi madre se ha ido. Cómetelo en ese momento, ese sándwich aplastado que me ofrecían esas manitas. Era para mí más valioso que el banquete más lujoso del mundo». No pude contener las lágrimas y abracé a Mateo. «Eres mi angelito», le dije. Mateo respondió, «No llores, abuelo, cuando vuelva mi padre. Le diré que mi madre no me ha dado de comer». «No», exclamé alarmado. «No, Mateo. Tu padre creerá a tu madre y luego mi madre se enfadará contigo. Que sea nuestro secreto». Mateo asintió con la cabeza, pero en sus ojos había una ira y una búsqueda de justicia que un niño de su edad no debería tener. Era el día más caluroso del verano, ese maldito martes. Inés estaba en casa haciendo limpieza de primavera, aunque era verano, pero solo necesitaba una excusa. Toda la casa olía a lejía, era imposible respirar. Yo estaba sentado en mi habitación, no podía salir porque Inés me había dicho, «No andes por ahí».
pero tenía sed. Tenía que ir a la cocina a por un vaso de agua. Abrí la puerta y salí al pasillo. El suelo estaba mojado, relucía. Inés estaba en medio del salón con una fregona en la mano. Cuando me vio, se detuvo. Le corría el sudor por la cara, tenía el pelo pegado y los ojos como los de un loco. «¿Qué haces aquí?», gritó. «¿No te he dicho que te quedes en tu habitación? Acabo de fregar el suelo. No quiero que lo pises con esas zapatillas asquerosas». «Solo voy a beber agua, Inés», le dije, «tengo mucha sed». «Agua, claro», espetó. «Bébete tú». «Mierda. ¿No puedes esperar a que se seque? No pises ahí». Pero tenía la garganta seca por la sed y me daba vueltas la cabeza. «Inés», le dije, «tengo la edad de tu padre. No puedes tratarme así». «Se lo diré a Rafael». En cuanto pronuncié esa frase, la presa que contenía a Inés se rompió. Tiró la fregona al suelo. Se acercó a mí. Daba pasos cuidadosos para no resbalar en el suelo mojado. Pero su ira le hacía perder el equilibrio. «¿Se lo vas a decir a Rafael?», dijo, acercándose a mi nariz. «Díselo». «¿Qué le vas a decir? ¿Que tu mujer limpió el suelo y yo lo pisé a propósito? ¿A quién crees que le va a creer Rafael, a una vieja chiflada? Él me adora. En esta casa se hace lo que yo digo». «Mi hijo puede estar ciego», dije, tratando de mantenerme erguida. «Pero no es tonto. Algún día verá. Verá tu feo rostro». Inés se rió. «¿Y qué pasará si lo ve? Te enviaré a una residencia de ancianos. Rafael ya está harto de ti». ¿Sabes lo que dijo anoche? Ojalá mi padre se hubiera quedado en su casa, así no habríamos perdido nuestra paz. Era mentira, lo sabía, Rafael no diría eso, pero en ese momento, con ese calor, ese hambre y esa humillación. Esas palabras se clavaron en mi corazón como un cuchillo. «Mientes», dije con voz temblorosa. «Rafael me quiere». «Querer», Inés puso su mano sobre mi pecho. «No para empujarme, sino para sopesarme. Solo eres un lastre, Sebastián. María murió y se liberó, tú te quedaste y te convertiste en una maldición para nosotros». «No menciones el nombre de María», grité, alzando la voz por primera vez. «No menciones el nombre de esa mujer angelical con esa boca sucia». Los ojos de Inés se agrandaron. No pudo soportar que le gritara. «Me estás gritando», dijo. Y entonces sucedió. Me empujó con todas sus fuerzas con ambas manos. El suelo estaba mojado. Las suelas de mis zapatillas resbalaban. Mis viejas piernas no pudieron sostenerme. Tropecé hacia atrás. Levanté los brazos. Busqué algo a lo que agarrarme, pero no había nada. Solo vacío. Y entonces, esa horrible caída. Caí con todo mi peso sobre mi brazo izquierdo, contra el duro suelo de mármol. El sonido de los huesos rompiéndose resonó en la habitación. Crack, un sonido claro y nauseabundo, como el de una rama seca al romperse. Y luego, ese dolor agudo y cegador. Se me nubló la vista y se me cortó la respiración. Estaba tirado en el suelo, con el brazo izquierdo doblado en un ángulo extraño, debajo de mi cuerpo. Quería gritar de dolor, pero no me salía la voz, solo podía gemir. «Inés». ¿Qué hizo en ese momento? ¿Corrió a ayudarme? Me dijo papá, ¿estás bien? No. Se quedó donde estaba. Me miró desde arriba. Por un instante, se le reflejó el miedo en la cara, pero no era por preocupación por mí, sino por el miedo a meterse en problemas. Pero luego, ese miedo dio paso a su conocida frialdad. Yo no te empujé», dijo enseguida, como si ensayara para sí misma. «¿Te resbalaste?» «Sí, el suelo estaba mojado, te dije que no pisaras ahí, no me hiciste caso, te resbalaste y te caíste». Mientras me retorcía en el suelo, abrí los ojos y la miré. «¿Mi brazo?», dije gimiendo. «Me he roto el brazo, Inés. Ayúdame». Inés ni siquiera se agachó. Retrocedió.
Cogió su teléfono. ¿Iba a llamar a una ambulancia? No. Llamó a Rafael. Hola. ¿Rafael? Ven rápido. Tu padre. Tu padre ha vuelto a las andadas. El suelo estaba mojado, le dije que no pisara, se abalanzó sobre mí. Intentó pegarme y luego resbaló y se cayó. Sí, está tirado en el suelo. Creo que se ha hecho daño en alguna parte. Me ha dado mucho miedo, Rafael, iba a atacarme. Colgó el teléfono. Se volvió hacia mí. En sus ojos brillaba la victoria. ¿Lo has oído?, susurró. Este es el guión. Me has atacado, te has caído. Si le dices otra cosa a Rafael. Te juro que no dejaré que Mateo vuelva a ver a su querido abuelo. Te meteré en un sitio del que ni siquiera podrá visitarlo. El dolor se extendía en oleadas desde mi hombro izquierdo hasta mi cerebro, pero la amenaza de Inés me dolía más que el hueso roto. Mateo. Mi nieto. Me estaba amenazando con él. Me quedé callado. Las lágrimas brotaron de mis ojos, pero no por el dolor, sino por la impotencia. Media hora después llegó Rafael. Entró como una exhalación por la puerta. Me vio tirado en el suelo, con el brazo agarrado y pálido como la cera. Inés estaba a su lado, derramando lágrimas falsas. Papá, dijo Rafael, corriendo hacia mí. Pero en su voz había más ira que compasión. ¿Qué has hecho? Inés me ha llamado, le has atacado. ¿No te da vergüenza levantarle la mano a una mujer? Tumbado en el suelo, miré a mi hijo. Me dolía el brazo roto, pero mi corazón estaba destrozado. Hijo, fue lo único que pude decir. ¿Me he caído? Ayúdame. Rafael intentó levantarme, pero grité de dolor. No me toques. Está roto, le dije. Rafael se detuvo. Vio la extraña forma que tenía mi brazo. Se puso un poco pálido. Vamos al hospital, dijo. Me cogió en brazos y me llevó al coche. Inés venía detrás, con su bolso en la mano. En el coche, de camino al hospital, Inés no paraba de hablar. Rafael, solo estaba limpiando, tu padre llegó, me insultó, me llamó sirvienta, se abalanzó sobre mí. Yo me eché atrás y él resbaló y se cayó. Intenté sujetarlo, pero no pude. Mentiras. 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 Rafael me miró por el espejo retrovisor. Papá, ¿es eso cierto? Has cambiado mucho desde que murió mamá. Te has vuelto agresivo. ¿Por qué le haces esto a Inés? No respondí. Miré por la ventana, al sol brillante de Sevilla. El dolor en el brazo era tan intenso que no podía hablar. Pero esa no era la verdadera razón. La verdadera razón era que mi hijo había decidido creer en ella y no en mí. En el hospital me pusieron el brazo enyesado. El médico le dijo a Rafael. No se trata de una simple caída, es un traumatismo grave. Parece que ha recibido un golpe. ¿Le han empujado? Rafael miró a Inés. Inés respondió inmediatamente, se golpeó contra la esquina. Doctor, se golpeó contra el guardarropa al caer. Rafael negó con la cabeza. Sí, doctor, fue un accidente. El médico me miró con recelo. ¿Es eso cierto, señor?, preguntó. Me miró a los ojos. Si lo desea, puedo avisar a la policía. En ese momento, vi una luz de esperanza en los ojos del médico. Habla, decían esos ojos. Habla, sálvate. Pero tenía en mente la amenaza de Inés. Mateo. No volvería a ver a mi nieto. No, dije con voz apagada. Me caí. Fue un accidente. Cuando llegamos a casa, ya era de noche. Mi brazo izquierdo colgaba de mi cuello, la escayola pesaba mucho. Estaba aturdida por los efectos de los medicamentos. No me llevaron a mi habitación, sino que me sentaron en el sofá del salón. Rafael fue a la cocina y trajo agua. Inés se sentó en el sofá de enfrente, cruzó las piernas y tenía una expresión de «te he puesto en tu sitio» en el rostro. Rafael se colocó frente a mí.
Estaba de pie. Se puso las manos en la cintura. No me miraba como un hijo, sino como un juez. Y en ese momento se produjo el mayor punto de inflexión de mi vida. Esa frase que un padre preferiría morir antes que oír salió de sus labios. Papá, dijo Rafael, mirando mi brazo roto. Mira, no es una situación agradable, pero quizás haya sido mejor así. No podía creer lo que veía en mis ojos. ¿Qué? Susurré. Ha sido mejor así, padre, dijo Rafael, asintiendo con la cabeza. Mi mujer te ha dado una lección. Bueno, indirectamente. Le faltaste al respeto. Intentaste levantarle la mano a la señora de la casa, a la mujer que te cuida. Y Dios te castigó. Quizás este brazo roto te recuerde quién manda en esta casa y quién debe obedecer sus reglas en ese momento. El tiempo se detuvo. El dolor de mi brazo desapareció. En el silencio que se apoderó de la habitación, solo oía el sonido de mi corazón rompiéndose. Está bien, había dicho. Mi mujer te ha dado una lección, había dicho. A su propio padre. Al padre que lo crió, que le enseñó a montar en bicicleta, que trabajaba hasta altas horas de la noche en el taller para pagar sus estudios universitarios. Te ha dado una lección, dijo. Cerré los ojos. Respiré hondo. Y con esa respiración, murió ese Sebastián Torres dócil que decía no causemos problemas. En ese sillón, con mi brazo escayolado, en mi estado de humillación. Nació en mi interior algo completamente diferente. Algo tan duro como el roble, tan afilado como un cincel y tan ardiente como el fuego. Abrí los ojos. Miré a Rafael. Pero ya no con la ternura de un padre, sino como un maestro mira un mueble roto. Como se mira una pieza que hay que reparar o desmontar por completo. Lo entiendo, hijo, le dije. La frialdad de mi voz heló la habitación. Rafael se sorprendió, esperaba que protestara, esperaba que llorara. He aprendido la lección. No te preocupes. Rafael se tranquilizó. Bien, dijo. Ahora descansa. Inés te preparará una sopa. Inés gritó desde la cocina, que se la coma, con un solo brazo también se puede beber. Rafael se rió. Divina Inés, dijo. Esa noche, cuando fui a mi habitación, no lloré. Saqué el pájaro de madera que tenía debajo de la almohada. Lo sostuve con una mano. Miré su ala rota. Luego miré mi brazo roto. Mateo, susurré. Te salvaré de las garras de estos monstruos. Y Rafael. Eres un amante ciego, pero yo te abriré los ojos. Si es necesario, te abriré los párpados con mis propias manos. Saqué mi teléfono. Con una sola mano, marqué un número con dificultad. Era el número de mi amigo de 40 años, mi confidente y el hombre más respetado del barrio, el padre Miguel. El teléfono se encendió. Miguel, dije. Ni siquiera yo reconocí el tono metálico de mi voz. Prepárate, amigo. No es hora de confesarse. Es hora de pedir cuentas. Esa noche, después de aquel maldito momento en el que Rafael salió de la habitación diciendo, bien hecho, padre. Mi mujer te ha dado una lección. El dolor del pesado yeso en mi hombro izquierdo era como una picadura de mosquito junto a la profunda herida de mi corazón, pero como carpintero, la regla más básica que conocía era, por mucho que eliges una tabla podrida, al final se romperá y derribará la casa con ella. Por eso era necesario derribar el nido de mentiras que Rafael había construido. Su vida cimentada sobre esos cimientos podridos, aunque quedara sepultado bajo los escombros, porque a veces, para reconstruir, primero hay que derribar por completo. A la mañana siguiente, cuando me desperté, había un extraño silencio en la casa. Inés estaba eufórica, creyendo que había aprendido la lección y que me había rendido, y estaba preparando el desayuno en la cocina. Tarareando una canción, y cuando me acerqué a ella, me miró con esa sonrisa de victoria mezclada con repugnancia y me dijo, espero que tu brazo te haya enseñado a saber tu lugar, Sebastián Baba. Mira lo tranquilo que está Rafael, cuando tú callas, nuestra casa se convierte en un paraíso.
No respondí, solo incliné la cabeza, tenía que desempeñar el papel del anciano derrotado. Porque un cazador debe esperar entre los matorrales sin respirar hasta que la presa esté a tiro. Ese día, después de que Rafael se fuera al trabajo, Inés dijo, me voy a almorzar con mis amigos. No desordenes nada, no vuelques nada con un solo brazo, y se marchó. Cuando se cerró la puerta, me puse en marcha inmediatamente. A pesar del peso de mi brazo enyesado, me puse la chaqueta con mi mano derecha sana, cogí los pocos ahorros que tenía escondidos debajo de la almohada y salí a la calle. Mi destino era la tienda de electrónica que estaba a 2 calles de distancia. Cuando entré en la tienda, el joven dependiente, al ver el collarín que llevaba en el cuello y mi cara sudorosa, me trajo inmediatamente una silla y me dijo, ¿qué necesita, abuelo?, me preguntó. Necesito un dispositivo que grabe sonido, hijo, le respondí, pero no uno grande, sino pequeño, discreto, que funcione con un solo botón y que grabe con claridad cristalina hasta el más leve susurro. El joven se sorprendió, pero no hizo preguntas y me trajo un grabador profesional negro, del tamaño de un dedo. Dijo, es del tipo que usan los periodistas, abuelo. Capta hasta el zumbido de una mosca en la habitación aunque lo lleves en el bolsillo. Cogí el aparato, pagué y, de camino a casa, me senté en un banco del parque y lo probé, era fácil de usar. Al pulsar el botón rojo comenzaba a grabar. En ese momento, sabía que ese pequeño aparato negro que tenía en la mano era la sentencia de muerte de Inés. Cuando llegué a casa, Mateo había vuelto del colegio y estaba sentado en silencio en su habitación. Me acerqué a él y le dije, Mateo, le dije, el abuelo va a jugar a un juego. Pero es un juego muy secreto. Como los piratas. No se lo digas a nadie. Mateo abrió los ojos y dijo, vale, abuelo. De repente, preguntó, mi madre te trata mal, ¿verdad? Con su mente infantil, lo veía todo. No te preocupes, le dije, acariciándole el pelo con mi mano buena. La historia de los malos está a punto de terminar. Tú solo estudia y sigue a tu abuelo. Esa noche pasé a la segunda fase de mi plan, hacer hablar a Inés. Hacerle confesar con sus propias palabras esa repugnante confesión. Rafael volvería a llegar. Tarde. Yo estaba bebiendo agua en la cocina, Inés hablaba por teléfono en el salón y se reía. Me acerqué a ella y me detuve en el umbral de la puerta. Al verme, colgó el teléfono. ¿Qué pasa ahora?, dijo, no te quedes ahí como un fantasma. Tenía la mano en el bolsillo, con el dedo sobre el botón rojo de ese pequeño aparato. Lo pulsé. Inés, dije, con voz temblorosa y lastimera. Me duele mucho, hija. Se me han acabado las medicinas. No quiero llamar a Rafael, está cansado. ¿Me darías un analgésico? Inés puso los ojos en blanco y dijo, ¿qué me importan tus dolores? Muérete. Me acerqué a ella y le apreté la vena. ¿Por qué me odias tanto, Inés?, le dije. Solo me caí. Me rompí el brazo. No le dije a Rafael que tú me empujaste, ¿por qué sigues odiándome? Inés se levantó y se acercó a mí. Tal y como quería, había bajado la guardia y sucumbido a su orgullo. No te caíste, Sebastián, dijo en un susurro, pero cada palabra era clara. Yo te empujé. Sí. Ese día te empujé en ese suelo mojado. Y créeme, oír el crujido de tu brazo al romperse fue la música más hermosa que he escuchado en mi vida. Una parte de mí se rompió, pero no cambié mi expresión. ¿Cómo puedes hacer esto?, le dije, soy el padre de Rafael. Inés se rió, una risa diabólica. Rafael es mi perro Sebastián. Yo le digo siéntate y se sienta, le digo levántate y se levanta. ¿Qué pasaría si le dijeras, tu mujer me empujó? Lo has intentado y ya has visto el resultado. Me ha creído. Porque tú solo eres un viejo inútil y un parásito. Él, en cambio, está enamorado de mí. Me necesita. Te echaré de esta casa. O te vas a la residencia de ancianos o te romperás el cuello en otra caída simulada en esta casa. Tú eliges. Mi mano temblaba en el bolsillo, pero no por miedo, sino por rabia. Queda registrado, pensé para mis adentros.
Has firmado tu sentencia de muerte, Inés. Me retiré a mi habitación y escuché la grabación. La voz era clara. La confesión era clara. Yo lo empujé, había dicho. Rafael es mi perro, había dicho. Esa grabación abriría los ojos ciegos de Rafael. Al día siguiente, salí de casa para llevar a cabo la parte más sagrada del plan. Mi destino era la iglesia de San Lorenzo. El padre Miguel, mi amigo de la infancia, mi confidente, el hombre en quien más confiaba en este mundo, me esperaba en el jardín de la iglesia. Bajo los naranjos. Al ver el yeso en mi brazo, se le cayó el alma a los pies, quiso correr a abrazarme, pero temió hacerme daño. Sebastián, dijo con voz triste, ¿qué te pasa? Tu voz por teléfono. Me has asustado. Miguel y yo pasamos a la sacristía de la iglesia, un lugar fresco que olía a incienso, la sala donde se guardan los objetos sagrados. Le conté todo. El maltrato de Inés, cómo me dejaban sin comer, ese empujón, cómo me rompí el brazo, lo más doloroso, como Rafael dijo, bien hecho. Miguel, a pesar de ser un hombre de Dios, su rostro se puso rojo como un tomate, apretó los puños y dijo, ¿esto? Esto es obra del diablo, Sebastián. A su propio padre. A su propia sangre. Saqué la grabadora de mi bolsillo. Escucha, Miguel, le dije. Puse la grabación. La voz venenosa de Inés resonó en las paredes de piedra de la iglesia, yo lo empujé. Oír el crujido de su brazo roto fue la música más hermosa. Rafael es mi perro. Miguel se santiguó mientras escuchaba, con los ojos llenos de lágrimas. Cuando terminó la grabación, se hizo el silencio. ¿Y ahora qué hacemos?, preguntó Miguel. ¿Entregamos a esta mujer a la policía? No, respondí. La policía es lo último. Primero Rafael. Tengo que salvar el alma de mi hijo, Miguel. Si voy a la policía sin ver la verdadera cara de esa mujer, sin ver cómo se rompe el hechizo, Rafael volverá a defenderla y dirá, mi padre lo montó todo. La traeré aquí. En la casa de Dios, contigo como testigo, nos enfrentaremos. Miguel me cogió de la mano. Cuenta conmigo. Sebastián. Esta iglesia será el lugar donde se haga justicia. Esa noche, cuando volví a casa, jugué mi última carta con Inés y Rafael. Rafael había llegado del trabajo y se había dejado caer en el sofá, agotado. Inés estaba sentada a su lado. Entré en la sala. Tenía la cabeza gacha. Rafael, Inés, dije con voz entrecortada. Quiero hablar con vosotros. Ambos me miraron. Inés suspiró como diciendo, ¿qué pasa ahora? Lo he pensado, dije. Tenéis razón. Soy una carga para vosotros. Estoy perturbando vuestra paz en esta casa. Rafael, aquel día dijiste, ha sido lo mejor. Tenías razón. Quizás este brazo roto me ha indicado que ha llegado el momento de marcharme. Rafael se sorprendió y se enderezó. ¿Qué quieres decir, papá? He decidido irme a una residencia. Dije. Los ojos de Inés brillaron. Se enderezó en su asiento. Victoria. Por fin había ganado. De verdad, papá Sebastián, dijo, tratando de suavizar su voz. Quizás sea lo mejor para ti. Allí tendrás amigos y te cuidarán. Rafael parecía un poco avergonzado, pero aliviado. ¿Estás seguro, papá? No es que te estemos echando, pero... Estoy seguro, hijo, dije. Solo tengo un deseo. Antes de irme, quiero limpiar mi alma. Quiero pedirle perdón a Inés, quiero que me perdone. Pero no quiero hacerlo en casa, sino en la iglesia. En presencia del padre Miguel. Ya sabéis que Miguel es como un hermano para mí. Que nos reconciliemos ante él, para que yo pueda irme en paz. A Inés le encantó la idea. Para ella, era como una coronación. Había doblegado al anciano y ahora, delante de todos, delante del cura, le haría pedir perdón. Su ego era tan grande que no vio la trampa.
Por supuesto, padre, dijo Inés, qué detalle tan bonito. Vamos mañana por la noche. Rafael aceptó. De acuerdo, padre, si así lo deseas. A la noche siguiente, Rafael, Inés, Mateo y yo nos subimos al coche. Le guiñé un ojo a Mateo. Él me sonrió. Cuando llegamos a la iglesia de San Lorenzo, ya había anochecido y las sombras góticas de la iglesia se proyectaban sobre nosotros. El interior estaba vacío, solo ardían las velas del altar. Miguel nos esperaba frente al altar. Con su túnica negra. Tenía el rostro severo, pero Inés lo interpretó como seriedad. Entramos en la iglesia. Nuestros pasos resonaban. Inés, del brazo de Rafael, caminaba con la cabeza alta. Como una reina. Rafael, en cambio, estaba un poco tenso. Cuando llegamos junto a Miguel, este me miró y me saludó con un ligero movimiento de cabeza. Bienvenidos, dijo Miguel con voz fuerte y resonante. Sebastián me lo ha contado todo. ¿Queréis una ceremonia de despedida y reconciliación? Inés se apresuró a responder con su falsa voz inocente, sí, padre Miguel, Sebastián ha decidido irse a la residencia de ancianos y, antes de irse, queríamos zanjar las pequeñas rencillas que hay entre nosotros. Ya sabe, la vejez es difícil, a veces hay malentendidos. Miguel miró fijamente a Inés. Malentendidos, repitió. Una elección de palabras interesante, hija mía. Rafael intervino. Tío Miguel, mi padre quería pedir perdón. Nosotros tampoco nos hemos ofendido. En ese momento, saqué el dispositivo de mi bolsillo con mi mano buena y me acerqué al micrófono conectado al sistema de sonido de la iglesia. Miguel ya había encendido el sistema. Sí, dije, hablando por él. Micrófono. Mi voz resonó en toda la iglesia, en esa alta cúpula. Quiero pedir perdón. Pero no a Inés. Rafael e Inés me miraron con sorpresa. Quiero pedir perdón a mi hijo, continué. Por haberte criado como un hombre ciego. Por haberte dejado tan débil que no puedes ver la verdad. Y pido perdón a mi nieto Mateo, por no haber podido salvarlo antes de las manos de este monstruo. El rostro de Inés cambió. ¿Qué estás diciendo?, gritó, olvidando las normas de la iglesia. ¿Te has vuelto loco? No, Inés, dije. He despertado del sueño. Saqué la grabadora de mi bolsillo. Acerqué el cable al micrófono. Rafael, dije, dirigiéndome a mi hijo. Me dijiste, mi mujer te ha dado una lección, y ha estado bien. Ahora escucha. A ver qué le enseña tu mujer a ti. Y pulsé el botón de reproducir. En la impresionante acústica de la iglesia, estalló la voz diabólica, chirriante y llena de odio de Inés. No te caíste, Sebastián. Yo te empujé. Sí. ¿Ese día te empujé en ese suelo mojado? Oír el crujido de tu brazo roto fue la música más hermosa que he escuchado en mi vida. Rafael se quedó paralizado. Se le heló la sangre en las venas. Sus ojos se agrandaron. La grabación continuaba, Rafael es mi perro Sebastián. Yo le digo, siéntate y él se sienta. Inés gritó, apágalo. Apágalo. Es mentira. Es un montaje. Intentó abalanzarse sobre mí, pero el padre Miguel, a pesar de su edad, se interpuso majestuosamente entre nosotros. Alto, rugió Miguel. Estás en la casa de Dios. Y ante Dios no se pueden ocultar las verdades. La grabación continuaba, te echaré de esta casa. Te romperás el cuello en otra caída disimulada como un accidente, cuando terminó la grabación, un silencio sepulcral se apoderó de la iglesia. Rafael temblaba. Todo su cuerpo temblaba como una hoja. Giró lentamente la cabeza y miró a Inés. Pero esa mirada no era la mirada de un hombre enamorado. Era la mirada de un hombre que se había caído por un precipicio y se había hecho pedazos al golpear el fondo. Tú, dijo Rafael, con un susurro que, en el silencio de la iglesia, sonó como un grito. ¿Tú empujaste a mi padre? Tú. Tú me dijiste que fue un accidente.
Tú, aquel día. Cuando mi padre se rompió el brazo. ¿Disfrutaste con eso? Inés se aferró al brazo de Rafael. Rafael, escúchame. Mi padre me provocó. Han manipulado la grabación. Ese viejo me tendió una trampa. Rafael tiró bruscamente de su brazo. Inés trastabilló. Me llamaste mi perra, dijo Rafael. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. Te quería, Inés. Creí en ti. A mi padre. Me enfrenté a él por ti, por el legado de mi madre. Le dije a mi padre, ha estado bien. Por tu culpa. ¿Qué he hecho? Dios mío, ¿qué he hecho? Rafael se derrumbó en el suelo. Sobre sus rodillas. Golpeó con los puños las piedras del altar. Papá, gritó. Papá, perdóname. Papá. ¿Qué clase de hijo soy? Me acerqué a Rafael. Le toqué el hombro con un brazo. Levántate, Rafael, le dije. Ahora no es momento de llorar. Ahora es el momento de tomar una decisión. Esta mujer es tu esposa. Pero también es la verdugo de tu padre. ¿Y de Mateo? Me volví hacia Mateo. El niño estaba asustado, pero en sus ojos había un destello de esperanza. Mateo, le dije. Ven aquí. Mateo corrió hacia mí. Rafael miró a su hijo. Luego se volvió hacia Inés. Se puso de pie. En su rostro una expresión de obstinación y dureza que nunca antes había visto en él. La misma expresión de su padre, Sebastián Torres. Se acabó, Inés, dijo Rafael. Su voz era gélida. Este matrimonio, esta mentira, todo se ha acabado. Inés empezó a reír histéricamente. No puedes dejarme. Soy tu mujer. Te quitaré la casa, el coche, todo. Y no te dejaré ver al niño. Rafael sacó su teléfono del bolsillo. Voy a llamar a la policía, dijo. Por agredir a mí padre, por violencia contra una persona mayor y por amenazas. Tengo pruebas. Y también tengo un testigo. El padre Miguel dio un paso al frente. Yo también soy testigo, dijo. Soy testigo de todo. Lo que se ha dicho en esta iglesia. Y Dios también es testigo. El rostro de Inés se puso blanco como la calorías. Estaba acorralada. No tenía dónde huir. El velo de amor que cubría los ojos de Rafael se había desvanecido, sustituido por puro asco. Inés comenzó a retroceder. Estáis todos locos, gritó y corrió hacia la puerta de la iglesia. El sonido de sus tacones resonaba en el suelo. De piedra. Pero no había escapatoria. Porque fuera ya se oían las sirenas del coche de policía que Miguel había avisado. Rafael, Mateo y yo nos quedamos juntos delante del altar. Me dolía el brazo. Roto, pero mi alma, por primera vez en 3 años, por primera vez desde la muerte de María, respiraba. Rafael me abrazó, sollozando. Papá, dijo. Yo te rompí el brazo. ¿Podrás perdonarme? El brazo roto se cura, hijo, le dije, abrazándolo con mi mano sana. Lo importante es que se repare el honor roto. Hoy has recuperado tu honor. Cuando la luz de los policías que entraban por la puerta de la iglesia iluminó el rostro de la estatua de la Virgen María, me pareció que María me sonreía. La guerra había terminado. Los escombros eran enormes, pero los cimientos eran sólidos. Ahora era el momento de reconstruir. Frente a la iglesia de San Lorenzo, cuando los últimos gritos de Inés al subir al coche de policía se mezclaron con el aire húmedo de la noche sevillana y se desvanecieron, solo quedó un doloroso silencio y el eco de los sollozos de Rafael. Mientras los policías se llevaban a Inés, Rafael ni siquiera miró atrás, como si ese coche no se llevara solo a una mujer culpable, sino también la niebla venenosa, la ceguera y la vergüenza que habían cubierto los últimos 10 años de su vida. Cuando Miguel me puso la mano en el hombro y me dijo: «Se ha hecho justicia, amigo», yo solo asentí con la cabeza, porque el carpintero que hay en mí sabía que la pieza podrida había sido cortada y desechada,
pero que el tronco principal que quedaba. Es decir, mi hijo, estaba profundamente herido y que la verdadera maestría empezaba ahora. Esa noche no volvimos a casa, a esa fría y moderna prisión que olía a Inés moderna prisión. Cuando Rafael dijo, no puedo entrar en esa casa, papá, esas paredes me agobian, condujimos hasta mi antiguo barrio, con sus calles estrechas, sus naranjos y el verdadero hogar donde habitaba él. Espíritu de María. Cuando saqué la llave oxidada de mi bolsillo y abrí la puerta, el familiar olor a serrín, cera y libros viejos que me golpeó en la cara fue como el primer respiro de aire puro que llenó mis pulmones. Rafael, al entrar en la casa donde había pasado su infancia, se apoyó en la pared, se dejó caer al suelo y empezó a llorar. Papá, dijo con voz entrecortada, ese día. Cuando te rompiste el brazo. Te dije, bien hecho. Dios mío, le dije a mi propio padre, cuando tenía el brazo roto, bien hecho. ¿Cómo voy a vivir con este remordimiento? ¿Cómo voy a mirarle a la cara? Me senté a su lado, puse mi brazo escayolado en mi regazo y apoyé su cabeza en mi pecho con mi mano sana, igual que cuando era pequeño y venía a mí por las noches porque tenía pesadillas. Hijo mío, le dije, a veces la madera tiene nudos en el lugar equivocado y se tuerce. El maestro no tira esa madera al fuego, la talla, la endereza. Has cometido un error, un gran error. Creíste a una serpiente, olvidaste a tu padre. Pero esta noche, en esa iglesia, cuando le dijiste a Inés se acabó, cortaste esa rama torcida y la tiraste. Te perdono, Rafael. Porque los padres borran los pecados de sus hijos en el momento en que éstos se arrepienten. Quizás no podamos olvidar, esas palabras bien hecho quedarán como una cicatriz en mi corazón, pero la herida se cerrará. Esa noche, 3 generaciones, Rafael, Mateo y yo dormimos en paz en mis viejas y chirriantes camas. El día siguiente y los meses posteriores fueron una época de recuperación. El juicio de Inés duró poco. La grabación y los informes de las lesiones eran tan contundentes que ni siquiera su abogado pudo defenderla. Rafael terminó el proceso de divorcio en una sola sesión, vendió la lujosa casa y destinó parte del dinero a la educación de Mateo, y con el resto compró un modesto apartamento cerca de mi barrio. Pero lo más importante es que yo me quedé en mi casa, en mi taller. Cuando Rafael me dijo, papá, ven con nosotros, te cuidaremos, le respondí, no, hijo, mi lugar está aquí. María está aquí. Yo moriré aquí, entre mis virutas. Pero vosotros venid siempre. Y vinieron. Ahora Rafael, cada tarde, al salir del trabajo, venía con pan fresco, y Mateo se sentaba a mi lado en el taller los fines de semana y lijaba los pequeños trozos de madera que le daba. El primer domingo después de que me quitaran el yeso del brazo, bajé al taller. Rafael estaba a mi lado. Cogí un trozo de madera de nogal. Mi brazo izquierdo estaba un poco débil, me dolía. Pero lo aguantaba. Mira, Rafael, le dije, señalando la madera. La vida es como este nogal. Por fuera es dura, tiene corteza. A veces se le meten gusanos, como a Inés, y le carcomen por dentro. ¿Pero la esencia? Si la esencia es sólida, de ese árbol sale una obra maestra. La esencia de nuestra familia es sólida, hijo mío. Nos hemos tambaleado, se nos ha roto una rama, pero no nos hemos caído. Rafael me miró con los ojos llenos de lágrimas, dejó la lija que tenía en la mano y me besó la mano callosa. Te quiero, papá, dijo. Y te juro que nunca más te dejaré solo. En ese momento, mientras el sol del atardecer se colaba por la ventana del taller y convertía en oro las motas de polvo que flotaban en el aire, respiré hondo. Había cumplido la promesa que le había hecho a María. No estaba solo, sino rodeado de mis seres queridos, con mi honor, mi pluma y mi reino. Rodeado de mis seres queridos. El momento más hermoso para un carpintero es cuando termina su obra. Se seca el barniz y se pone delante de ella y dice, ya está. Yo también miré mi vida, mi brazo roto, a mi hijo que estaba a mi lado y a mi nieto que corría por el jardín, y sonreí en silencio, sí. Ya está.